Estás en la señal internacional de sabersinfin.com. Temprano, ¿verdad? Pero ahora sí me gustaría que fuéramos un poquito más profundizando con nuestro tema que teníamos de inicio, que tiene que ver con las anormalidades en la fertilización. ¿Qué tipo de anormalidades o qué es una anormalidad en la fertilización, doctor? Bueno, una anormalidad, o podríamos decirle que podría ser una falla que tiene que impide que se lleve a cabo la unión del óvulo y el espermatozoide, y además que tiene que ver con el desarrollo temprano del embrión. Que cuando existen fallas a esos niveles, tanto antes de la fertilización o en el desarrollo temprano, inmediatamente no podemos tener un producto, ¿sí? Un bebé en casa. Muy bien, ¿esos fallos son genéticos? ¿Esos fallos son provocados por el ambiente? ¿Cómo suceden estos fallos, doctor? Es multifactorial. Realmente los problemas o anormalidades durante la fertilización y el desarrollo temprano son multifactoriales. Se habla de factores, por ejemplo, ambientales, el estilo de vida que estamos adoptando en la actualidad, tiene que ver con factores genéticos, con el uso de fármacos, etcétera, ¿sí? Entonces es multifactorial, podemos tener muchísimas causales que nos puede llevar a un caso de infertilidad. En este caso, por ejemplo, si ocurren este tipo de fallos, de anormalidades en la fertilización, son permanentes para cada persona, es decir, una mujer, si tiene fallos o anormalidades en los procesos de la fertilización, ¿siempre los tendrá o eso es tratable, doctor? Dependiendo de la causa, pueden ser algunos tratables, pueden ser reversibles, en algunos casos no tenemos nada que hacer, entonces sí es muy variado y depende muchísimo de la persona o del individuo del cual estemos hablando. Sí, dependerá de cada caso, ¿verdad? Así bueno, es. Ahorita que usted estaba hablando de las causas multifactoriales, ¿qué relación tiene la fragmentación del ADN del esperma con las anormalidades en la fertilización? ¿Hay alguna relación? En los primeros procesos, en lo que es la fertilización, es un dato muy... es una pregunta quizás un poco controversial. Porque la mayoría de la gente me menciona, y de hecho los artículos científicos, los más recientes, de hecho ayer en la noche estaba revisando uno, en donde decían que el espermatozoide, para poderlo seleccionar y saber que esta es óptimo para poder fertilizar, simplemente con que tenga una muy buena morfología, una muy buena movilidad y esté vivo, es suficiente para poder tener un producto. Lamentablemente no es así. Resulta que también del espermatozoide, lo que debe tener una gran calidad o una integridad óptima sería el ADN del espermatozoide. De hecho, hay muchos reportes, muchos trabajos científicos en donde mencionan que a pesar de que el espermatozoide sea bonito, se mueva, no es suficiente para que podamos tener un producto en casa. Muy bien. Antes los trabajos los esfuerzos que se hacían de reproducción asistida, como usted lo dice, ¿no? Únicamente tendría que tener características aparentes, muy bien, ¿no? Como tiene que ver, por ejemplo, con la movilidad, tiene que ver con las características físicas. ¿Cómo se detecta, ahora que usted lo menciona, de que la calidad del esperma es importante para la fertilización o la fecundación de un óvulo? ¿Cómo se detectan estas fragmentaciones, estos problemas que pueda tener el ADN? Ok, bueno, primero, para poder determinar cuál es la falla para la fertilización o para saber si el candidato a obtener un bebé o los candidatos a tener un bebé, primero es hacer una evaluación celular. En el caso del varón, requerimos de una prueba que se llama espermatobioscopía. La espermatobioscopía nos permite ver el volumen del eyaculado, es decir, qué cantidad de semen se está eyaculando. ¿Sí? La concentración espermática tiene que ver con la cantidad de espermatozoides que hay en la muestra. El pH, que nos indica el pH de la muestra, que quiere decir si es alcalino o si es ácido, y eso nos indicará si tiene algunas fallas con respecto a algunas glándulas, que esas variaciones en el pH pueden disminuir o incrementar la movilidad de la célula, o pueden indicarnos que puede haber un fallo a nivel de la célula también. Otros estudios, por ejemplo, la morfología del espermatozoide, que tenga su flagelo, que tenga su núcleo muy bien estructurado, que tenga su acrosoma, como les decía, que es una parte muy importante del espermatozoide, y hasta ahí. Con eso, esa es una prueba básica, por así decirlo. Sí. ¿Okay? Entonces, ya con eso, la mayoría de los laboratorios clínicos
hacen esa prueba. Y entonces nos dan los resultados y dicen, no, sí, es candidato. Tiene muy buena concentración, muy buena movilidad, es una muestra que posiblemente no tenga problemas en fertilización. Las pruebas de fragmentación de ADN son, los estudios más bien de fragmentación de ADN son muy recientes, tendrá unos 10 años quizás que se empezó a hacer ese tipo de estudios, a analizar cómo se encuentra el DNA del espermatozoide. Para empezar, el DNA del espermatozoide es totalmente, estructuralmente diferente al de cualquier célula. Es decir, el núcleo está altamente compactado, es prácticamente un cristal, y eso se debe a dos proteínas que llamamos histonas y protaminas. Hay diferentes concentraciones. Dependiendo de la concentración de estas dos proteínas, podemos saber si el núcleo está íntegro, si es lábil, es decir, que esté sensible a algunos cambios. Sí, algunos cambios ambientales. Y entonces podremos decir, ok, sí está bien. Entonces, esta compactación es un proceso muy estricto. ¿Sí? Entonces, si no se da esa compactación, el núcleo está sensible y puede sufrir daños durante su viaje a lo largo de todo el tracto reproductor femenino, y entonces podemos inducir fragmentación. Entonces, este núcleo debe tener características muy específicas. Ahora, ¿cómo podemos detectar esas fallas en el ADN? Bueno, hay diversas técnicas. Por ejemplo, hay desde microscopía de fluorescencia, es decir, poder utilizar un marcador o un fluorocromo, una molécula que se pega al DNA y nos ayuda a indicarnos si hay rupturas del ADN. Es una prueba relativamente sencilla. No tan laboriosa, simplemente agarramos el espermatozoide, lo ponemos sobre una placa de vidrio que llamamos portaobjetos, le ponemos estas gotitas de colorante y lo vemos bajo un microscopio de fluorescencia. Nos da dos tinciones, una tinción verde y una tinción roja. La tinción roja nos indica que está fragmentado, la tinción verde es que está íntegro. Sin embargo, obviamente no podemos distinguir dos colores a la vez, sino que hay variaciones entre amarillo, rojo, naranja, etc. Cuando vemos esas coloraciones ya está totalmente fragmentado y no hay nada que hacer. Esa es una prueba relativamente sencilla, buena, bonita y barata. Lamentablemente los laboratorios clínicos no tienen un microscopio de fluorescencia, entonces es un poquito ese sería el inconveniente. Okay, entonces es una técnica relativamente barata y rápida. Hay otros sistemas que llamamos para poder determinar fragmentación de ADN que se llaman citometría de flujo. La citometría de flujo es un sistema que permite pasar a través de unos pequeños capilares o unos pequeños tubitos de vidrio, célula por célula. Además se requiere de marcadores o fluorocromos más específicos, y entonces nos va determinando de manera más precisa la cantidad de espermatozoides o de células que tienen una fragmentación en el ADN. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que nos permite medir millones de células o miles de células por segundo, ¿sí? Y es una técnica más confiable. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que el equipo está prácticamente inaccesible. Es muy caro. Es carísimo. Citómetro de flujo más o menos entre unos 5 o 6 millones de pesos. Entonces está fuera de nuestro alcance. Y hay otras técnicas que son más de laboratorio, muy laboriosas, pero que nos dan estudios mucho más confiables, como serían las pruebas cometa. Las pruebas cometas, o también conocidas como electroforesis de célula única. Esta técnica consiste básicamente en poder colocar al espermatozoide o las células que ustedes quieran analizar en un gel de agarosa. Es un gel que genera una especie de redes o poros, ¿sí? En donde el DNA migra a través de una corriente eléctrica, que los fragmentos de ADN migren a lo largo de este gel, generando una especie de halo o de colita de cometa. Okay. Entonces, cuando el espermatozoide está muy fragmentado, presenta colas muy muy largas. En cambio, un espermatozoide con una integridad óptima solamente queda en su lugar y no permite dispersión de ADN. ¿Cuál es el detalle con esta herramienta? Laboriosa, requiere muchísimo tiempo, una amplia experiencia en el manejo de estos geles, y tener un equipo de fluorescencia, lamentablemente. También para poder observar. Muy bien. Ahorita seguiremos platicando acerca de los problemas que hay con el ADN y problemas que hay en la fertilización. Regresamos en unos minutos a Curiosciencia Radio. No duden en dejarnos sus preguntas en las redes sociales. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com